Lo que veis es una ciudad europea. Concretamente es la ciudad de Belfast. Pero, ¿a qué se deben estos incendios? ¿Por qué la ciudad está en llamas? Y sobre todo, ¿por qué queman banderas irlandesas y palestinas? Para conocer el origen de este acto, hoy analizaremos la cuestión de las dos Irlandas. Nuestra historia comenzará en la Edad Media. La isla de Irlanda quedará bajo el dominio inglés tras la conquista de los normandos en el siglo XII, concretamente en el año 1169. Los nuevos conquistadores se mezclaron con la población local, los gaélicos, y adoptaron el catolicismo como religión. A estos conquistadores normandos se les denominará como Old English. Pasan los siglos y la isla de Irlanda sigue perteneciendo a la corona británica, y es entre los siglos XVI y XVII, concretamente desde 1556 hasta 1620, cuando ocurre lo que se denomina como Plantation. Se trata de una oleada de colonizadores provenientes de Inglaterra y Escocia. El problema reside en que estos nuevos colonos son protestantes y jamás se convertirán al catolicismo. A su vez, cabe mencionar que estos nuevos colonos no se van a mezclar con la población local. Esta será la semilla que desencadenará los siguientes conflictos a lo largo de la historia. Irlanda está constituida por 32 condados. Entre finales del siglo XVI y principios del XVII, el objetivo de la corona británica será establecer un asentamiento de mayoría protestante en el norte de la isla, de manera particular en 6 condados de la provincia del Ulster. Para lograrlo, enviaron colonos ingleses y escoceses protestantes a los actuales condados de Londonderry, Antrim, Down, Armagh, Tyrone y Fermanagh. Pero no solo eso. Obligaron a la población católica de Ulster a que se reubicasen en los condados del oeste y del sur de la provincia, Donegal, Monaghan y Cavan. El objetivo era establecer un cinturón protestante que serviría de freno ante cualquier intento de reconquista católica. No obstante, la presencia católica de irlandeses gaélicos en la provincia de Ulster continuó como un asunto no resuelto para el gobierno británico. Durante la Revolución Gloriosa, en 1688, los irlandeses nativos apoyaron al rey Jacobo II, que más tarde se le conocerá como el último rey católico de Inglaterra. En cambio, los nuevos colonos apoyarán la causa de Guillermo de Orange, candidato protestante al trono. Tras la Revolución Gloriosa, Jacobo II es depuesto y asciende al que será conocido como Guillermo III de Inglaterra. En el año 1695, la situación de los católicos irlandeses empeorará con la llamada Penal Laws o leyes penales. Fueron un conjunto de leyes discriminatorios que promulgaron para diferenciar a la población protestante de la católica. Dichas leyes decían lo siguiente: se prohibirá la religión católica, las escuelas católicas y el idioma irlandés. Los católicos no podían estudiar derecho, ni medicina, ni tampoco poseer un caballo de más de 5 libras. Eso sí, estaban obligados a pagar el diezmo a la Iglesia anglicana. La ley más impactante y perjudicial fue que prohibía a los católicos transmitir sus tierras al hijo mayor. En su lugar, exigía a los agricultores que distribuyeran la tierra a partes iguales entre todos los hijos. A finales de 1703, los católicos irlandeses, que constituían el 90% de la población irlandesa, poseían menos del 10% de las tierras. Se ofrecían incentivos para promover las conversaciones a la fe protestante. A un hijo mayor católico se le permitían todos los derechos de herencia si cambiaba de religión. Los hijos menores
Una vez convertidos, podían reclamar una parte de la herencia. Algunos católicos irlandeses se convirtieron al protestantismo solo para poder conservar la tierra. Aunque con el paso del tiempo a los católicos se les permitió profesar su fe, la mayoría de los irlandeses católicos huyeron de Irlanda. Los que se quedaron poco a poco adquirieron un sentido de unidad entre ellos, surgiendo un sentimiento nacionalista entre los irlandeses. En consecuencia, si eras católico, se te identificaba como irlandés. En cambio, si eras protestante, se te consideraba inglés, aunque vivieras en Irlanda. En 1782, Irlanda logra tener su propio parlamento, gracias a Henry Grattan, un aristócrata protestante. En este parlamento los católicos tenían prohibido votar, y más aún ser parlamentarios. El gobierno británico fue eliminando una serie de restricciones políticas y comerciales en Irlanda, que ocasionaron una cierta autonomía a la isla. Con el paso del tiempo, los irlandeses se rebelarán, y esto ocasionó el cierre del Parlamento en 1801. Un personaje que jugó un papel central en este periodo fue Daniel O'Connell, quien era miembro de una aristocrática familia católica irlandesa. Organizó en 1823 un gran movimiento nacional para exigir el reconocimiento y cumplimiento de los derechos políticos de los católicos en Gran Bretaña. En 1829, gracias a Daniel O'Connell, los católicos irlandeses comenzarán a ocupar asientos en el Parlamento de Westminster y los penal laws fueron abolidos. De todos modos, la desgracia siguió jugando un papel en Irlanda con la llegada de la Gran Hambruna. Entre los años 1845 y 1850, pues sus sustentos ideológicos impidieron al gobierno destinar los recursos suficientes para combatir a tiempo y en forma, ya que las autoridades inglesas no brindaron el apoyo necesario para paliar los efectos de la gran plaga de la patata. En general, la Gran Hambruna irlandesa puede ser considerada debido al monocultivo de la patata. Debido a que al tubérculo le entró una enfermedad, las cosechas fueron devastadoras. De ello es que de los 8 millones de habitantes que había en 1840, la sangría demográfica, resultado de las fallidas guerras civiles de independencia, las hambrunas y sus enfermedades, además de que las migraciones obligadas para no morir de inanición, dejaron a la población en 4,5 millones para 1900. Resulta conveniente destacar que alrededor de 2 millones de irlandeses pudieron haber muerto tan solo por los efectos de la Gran Hambruna. Algunos irlandeses optaron por emigrar a América. En los inicios del siglo XX, diversas organizaciones irlandesas católicas crearon en 1913 los grupos paramilitares de voluntarios irlandeses, Irish Volunteers. Al inicio, estos grupos fueron concebidos para hacer frente a otra corporación paramilitar creada en el Ulster un año antes por los votantes protestantes unionistas, bautizada como Fuerza Voluntaria de Ulster, el Ulster Volunteers Force. Los Irish Volunteers, bajo las órdenes de Patrick Pearse en 1916, aprovechando la incertidumbre de la Primera Guerra Mundial, declararon de manera unilateral la independencia de Irlanda, de Gran Bretaña, en un acontecimiento conocido como el Alzamiento de Pascua. El Alzamiento de Pascua, por parte de los voluntarios irlandeses, se orientó sobre todo en ocupar oficinas gubernamentales en Dublín. Una de ellas fue la oficina de correos, y desde ahí declararon el surgimiento de una república irlandesa. La respuesta del gobierno británico fue desmedida, que causó centenares de muertos, la mayoría civiles inocentes. Como por el castigo infligido a los responsables, cuyos líderes fueron fusilados, tras breves juicios se declaró la ley marcial. El nacionalismo irlandés tomó dos caminos. El primero
fue la organización formada por un grupo de civiles en contra del gobierno británico, llamado el Ejército Republicano Irlandés, el Irish Republican Army, más conocido como el IRA. El segundo camino que tomaron otros fue la creación de un partido político llamado Sinn Féin, quienes insisten en la separación del Imperio Británico y en su derecho a convertirse en una república independiente. Asimismo, el Sinn Féin se muestra a favor de la lucha armada. En 1922 se proclama el Estado Libre de Irlanda. Aunque la isla obtiene su independencia, seguirá bajo el dominio británico, tal y como lo eran Canadá y Nueva Zelanda, con libertad para elegir su propio parlamento, pero siempre bajo la autoridad y aprobación del monarca del Reino Unido. El Tratado Anglo-Irlandés, firmado en 1922, causó diversas divisiones en la sociedad irlandesa. Irlanda estaba dividida en 4 provincias y a su vez en 32 condados. Dicho tratado otorgó la independencia a 26 condados, mientras que 6 condados, que formaban la provincia de Ulster, quedarían en manos del gobierno británico. Este conflicto desembocó en una guerra civil entre 1922 y 1923. Los irlandeses católicos republicanos abogarían por la independencia de toda la isla, mientras que los protestantes abogarían por permanecer junto al Reino Unido. A estos últimos se les denominaría como unionistas. El resultado de la guerra civil fue una derrota de los republicanos y del Eri. Eamon de Varela se alzó finalmente con el triunfo en las elecciones, y una de las primeras acciones del gobierno de Varela fue suprimir el juramento de lealtad a la corona británica, además de que en 1948 se promulgó la Ley de la República de Irlanda, de lo que significó su salida de facto de la Commonwealth. Pero hablemos de por qué la región de Ulster, hoy en día conocida como Irlanda del Norte, no quiso independizarse. Existen 2 motivos. El primero es que en Ulster existía una gran mayoría de protestantes fieles a la corona, y el segundo es que la ciudad de Belfast era un centro económico en auge, concretamente en la industria naviera, donde se construyó uno de los transatlánticos más famosos de la historia debido a su trágico final, el Titanic. En 1968 comenzaría en Irlanda el periodo más trágico de su historia, que finalizaría en el año 1998, llamado The Troubles, o los problemas. En este periodo se acentuaron los conflictos entre católicos republicanos y unionistas protestantes. La lucha a favor de la independencia de la isla tomaba fuerza. En el periodo de The Troubles acaeció un conflicto llamado Bloody Sunday, o el Domingo Sangriento, en 1972, donde el ejército británico abrió fuego contra una manifestación pacifista en Derry, asesinando a 14 manifestantes. Esto fue todo un shock para la población irlandesa. Pero hay una ciudad que sufrió gravemente dichos conflictos de The Troubles, y es la ciudad de Belfast. Esta ciudad, ubicada en Ulster, existían barrios donde vivían ciudadanos católicos, como es el caso de Falls Road, donde los ciudadanos católicos de Belfast debían convivir con los protestantes. El barrio más cercano y tradicionalmente protestante es Shankill Road. La situación era tan violenta en Irlanda del Norte en los 70 y los 80 que dividieron mediante un muro a los católicos y protestantes. Al muro lo llamaron el Muro de la Paz y a día de hoy sigue en pie. Se estima que fueron 99 las murallas que se levantaron a lo largo de 20 kilómetros, con una altura que llegó a alcanzar los 7 metros. Además, cabe mencionar que las calles que unían Falls Road y Shankill Road estaban divididos por unos portones, que siguen en funcionamiento en la actualidad y que disponen de un horario específico para abrir y cerrar. El muro no tiene la misma altura y el mismo aspecto en todo su recorrido. También
se debe recalcar que el muro está adornado con carteles y murales. En el lado del Shankill Road, el barrio protestante, observaremos el ensalzamiento de la monarquía británica, las hazañas que realizó el Reino Unido y su apoyo incondicional al Estado de Israel. En las fachadas de las casas se pueden ver carteles mostrando su apoyo al Ulster Volunteers Force. En Fall Road, en el barrio católico, también encontraremos murales, carteles y homenajes a aquellos que fueron víctimas de la represión del gobierno británico. Asimismo, hay murales en apoyo al Estado de Palestina. Algunos de los murales son permanentes, otros, en cambio, según la coyuntura política, suelen borrarlos y pintar otros, con el objetivo de criticar la situación actual del país o del mundo. En Fall Rose, uno de los murales más relevantes no está pintado en el muro, sino en la fachada de una casa. Ese es el mural de Bobby Sands. Fue un político irlandés que llevó a cabo una huelga de hambre en la cárcel por la libertad de Irlanda. Cuando ingresó en la cárcel, él y sus compañeros eran considerados presos políticos, pero al cabo de un tiempo se les consideró presos comunes. Ahora debían vestir el mismo uniforme que el resto de los prisioneros, pero ellos se negaron, y en señal de protesta iban desnudos envueltos en unas mantas. Las palizas de los carceleros eran constantes, por lo tanto, para evitar que se les pegaran palizas, decidieron untarse con sus propios heces sus cuerpos y las paredes de la celda donde estaban. Los carceleros, horrorizados ante tal escena, ni se acercaban a ellos. De este modo, lograron no ser víctimas de más palizas. A finales del siglo XX llegarán los acuerdos del Viernes Santo, firmados en abril de 1998 en la ciudad de Belfast, aceptados por los gobiernos de Gran Bretaña y la República de Irlanda. Finalizaron el periodo de The Troubles. Fue un inicio para la paz y la reconciliación de los bandos. A pesar de ello, los grupos como el IRA y el Ulster Volunteer Force no anunciaron su desarme hasta el año 2005. Con el objetivo de llevar a cabo la reconciliación entre republicanos y unionistas, en Irlanda del Norte, en el Parlamento, republicanos y unionistas comparten el poder para tomar las decisiones más relevantes. Independientemente de quién gane las elecciones, el partido que está en la oposición tendrá asegurada su cuota de poder. La solución a décadas de esa cría es una especie de consenso, donde estarán obligados a dialogar para que no haya exceso por parte de ningún bando. Aunque la lucha armada haya cesado, la noche del 11 de julio está marcado en todo calendario unionista, debido a que los protestantes celebran una festividad llamada Eleven Night. Para ello, algunos barrios, como en el Shankill Road, se preparan para la ocasión, adornando sus casas, calles y farolas con banderas inglesas y escocesas, y alguna israelí. En esta celebración, a lo largo de la ciudad de Belfast, se realizan hogueras. Algunas hogueras, al ser organizadas por vecinos de una cierta zona, suelen ser pequeños. Otras, en cambio, son colosales. En esta festividad, los protestantes unionistas celebran el triunfo de la Revolución Gloriosa, donde deponen al Jacobo II, último rey católico de Inglaterra, y asciende al trono Guillermo III de la Casa Orange. Cabe destacar de que era un monarca protestante. En estas celebraciones, en las hogueras, queman banderas irlandesas, reafirmando así su lealtad al Reino Unido. El ambiente es festivo, y para disfrutarlo en familia o con amigos. Aunque en alguna hoguera podemos observar una clara posición sobre la política internacional actual, dispuestos también a quemar la bandera de Palestina. En un inicio hay fuegos artificiales. Los católicos también tienen su día para realizar su hoguera, que es en agosto. Pero el ambiente es totalmente distinto en Falls Road, los días 11 y 12 de julio. Mientras que los protestantes están de juerga enfrascados en pintas, aquí no hay nada que celebrar.
El 12 de julio, los unionistas belfastianos organizan una procesión para continuar festejando el ascenso al trono de la familia Orange. De ahí esas bandas naranjas que llevan algunos miembros. Finalmente, los nacionalistas irlandeses no consiguieron su objetivo de obtener la soberanía de toda la isla. Irlanda es un territorio que ha estado en conflicto prácticamente desde el siglo XVII hasta principios del siglo XXI. Es decir, durante 400 años la isla no ha parado de sangrar. Los católicos, tras ser discriminados y maltratados por los protestantes británicos, durante siglos lucharon por vía diplomática y otros por medio de la lucha armada para obtener la soberanía de los 32 condados. Pero para desgracia de ellos no lo logran. La situación sigue siendo tensa y muchos ciudadanos aún no están preparados para hablar de ello, debido a que hay muchas heridas abiertas. Algunos han propuesto derruir el muro de la paz y retirar los portones, pero son muchos los que aún tienen miedo de retirar los muros debido a posibles altercados que podrían suceder. En conclusión, parece que el muro persistirá, y al fin y al cabo una paz tensa siempre es mejor que cualquier guerra. Aquí termina la cuestión sobre las dos Irlandas. Si os ha gustado el vídeo, denle like, suscríbanse a mi canal y dejen su opinión en los comentarios. Un saludo.